Por si las moscas, vamos a hablar de un mapa del crimen en México hecho a partir de una base de datos de la presencia criminal en México. Me acompaña Laura Atuesta, ella es investigadora, profesora del CIDE. Laura, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Hola Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Laura, para comenzar, ¿de qué nos sirve tener esta base de datos, un mapa como el que acaban de presentar? Y háblanos un poco de cómo está elaborado. Sí, les cuento un poco. Tenemos muy poca información acerca de cuáles son los grupos criminales activos en diferentes territorios del país. La Fiscalía da algo de información, tenemos algunas ACES que también dan información, pero es muy difícil saberlo porque además los grupos se mueven constantemente de territorio a territorio. En este esfuerzo que nosotros estamos haciendo, lo que hicimos fue tratar de analizar qué había pasado con el crimen organizado durante el 2020, cuando empezó la pandemia y empezaron todas estas despensas, no sé si se acuerdan, que empezaron a entregar una cantidad de despensas. Entonces, nuestra idea principal era ver cómo cambiaba el crimen organizado en esta época de pandemia y terminamos sacando un mapa de presencia criminal que mira no solamente presencia violenta, sino también presencia no violenta. Entonces, por ejemplo, estados, entidades federativas como la Ciudad de México, en donde todo el mundo dice aquí no pasa nada, no hay grupos criminales, nos dimos cuenta que hay muchísimos grupos más pequeños, pero tampoco es que sea un paraíso en donde no hay nada. Entonces, esta base de datos nos permite ver esos diferentes tipos de presencia que no siempre se reflejan ni en homicidios ni en enfrentamientos, sino que pueden ser extorsión, secuestro, narcomenudeo, entrega de despensas, toques de queda, etc. Y sacamos. Sí, en una publicación anterior similar a la que están presentando, se explicaba en efecto que la presencia de grupos criminales no necesariamente es una presencia de la violencia criminal, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, si tuviéramos que, o sea, si hicieras un mapa en 2006, cuando comenzó la guerra contra las drogas iniciada por el presidente Calderón, ¿qué sería distinto un mapa hipotético del 2006 a un mapa del 2020? Creo que muchas cosas. De hecho, nosotros tenemos mapas de presencia del 2007, Okay. pero los mapas de presencia solamente miden presencia violenta. Es decir, si un grupo tuvo algún enfrentamiento con fuerzas públicas de seguridad, nosotros sabemos qué grupo tuvo ese enfrentamiento, o si hubo alguna ejecución en donde se dejó un narcomensaje, por ejemplo, firmado por los Zetas o algún otro grupo, pues podemos identificar que ahí estuvieron. Una de las grandes diferencias que existe entre el 2006 y el 2020 es que en el 2006 no había ni siquiera la mitad de grupos que tenemos ahora. Cuando empezó todo este tema de la guerra contra el narcotráfico y a finales de los 90 y a principios del 2000, los grupos criminales que había en México eran como las grandes organizaciones de narcotraficantes, ¿no? El cártel de Sinaloa y estas organizaciones que lo que buscaban era transportar droga a Estados Unidos. En el momento en que empieza el ataque frontal contra el crimen organizado y empieza toda esta estrategia de descabezamiento, lo que hace es volver más débiles estas organizaciones y fragmentarlas entre sí. Y eso genera como una atomización de grupos y una multiplicación impresionante de grupos. Lo que nosotros encontramos del 2006, del 2007 al 2011 es que en el 2011 ya teníamos más de 100 grupos. En el 2020 identificamos 151 grupos y hay otros esfuerzos, por ejemplo, de Lantia, que han identificado grupos que nosotros no tenemos. Entonces, creo que hoy en día saber exactamente cuántos grupos hay en qué territorio es muy complicado porque hay tanta multiplicación y tantos grupos pequeños que es muy difícil como seguir el rumbo de a dónde van y cómo se van multiplicando entre sí. Esa es la principal diferencia, la multiplicación que ha habido de grupos desde que empezó la guerra contra el narco. ¿De qué le serviría al Estado mexicano este insumo fundamental que están presentando ustedes? Yo creo que un poco saber que la presencia criminal en México se encuentra en todo el territorio del país.
Porque sí es una gran mentira, como les decía al principio, pensar que Estado de México, Ciudad de México es un paraíso en donde no pasa nada, porque sí pasan suficientes, pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces puede que no tengamos los grandes grupos presentes en Ciudad de México, pero sí tenemos grupos muy pequeños que tienen alianzas y reciben dinero de grandes grupos criminales y son capaces de hacer atentados como el atentado que hicieron contra el secretario de Seguridad. Entonces, en ese sentido, lo que nos sirve es pensar no solamente si hay enfrentamientos entre ellos, si hay una tasa muy alta de homicidio, tenemos que enfocar nuestras fuerzas de seguridad ahí, sino entender que la presencia criminal tiene diferentes dimensiones y que el hecho de que, por ejemplo, entreguen despensas también genera una gobernanza criminal, principalmente en estados de la República donde el Estado es muy débil. Entonces, el hecho de que ellos puedan ir, entregar despensas, ayudar a las personas que estaban esperando a sus familiares afuera de los hospitales, pues habla muy mal del Estado porque están cubriendo una necesidad que el gobierno en sí no fue capaz de cubrir. Es muy impresionante. ¿No? Es decir, aquí está pasando algo más. Ahora, ¿por qué no hablamos de, digamos, todavía se pueden identificar algunos grandes grupos, aunque como dices, existe una dispersión, sobre todo muy notable si uno compara con lo que pasaba hace 10, 15 años, pero todavía el cartel de Sinaloa tiene una presencia importante en este mapa. Cuéntanos un poco, hablemos un poco del cártel de Sinaloa, además un cártel en este momento golpeado por la extradición y ahora juicio de su cabeza, el Chapo Guzmán, y metido, como hemos visto a través también de las noticias de los últimos meses, en una guerra violenta por algunas plazas también en el norte del país. ¿En qué estado se encuentra el cártel de Sinaloa? Sí, a ver, nosotros seguimos encontrando grandes grupos criminales. El cártel de Sinaloa es interesante porque ha sido uno de los grandes grupos desde hace mucho tiempo. Si nosotros nos devolvemos al 2006, al 2007, el cártel más importante era el cártel de Sinaloa, y si vemos nuestra base de datos en el 2020, sigue siendo un cártel importante. Los dos grupos más importantes o con más expansión territorial son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, e igualmente son los dos grupos que tienen más alianzas y más rivalidades. Entonces, por ejemplo, tenemos estados en donde directamente no identificamos al cártel de Sinaloa, pero sí identificamos algún aliado del cártel de Sinaloa, quien es el que está encargado de las operaciones en ese estado específico. Laura, perdón, vamos a interrumpirte. Tenemos que irnos a un corte, pero ya estamos entrando en el corazón de esta explicación que nos interesa mucho. Regresamos contigo a nuestro público. No se vaya, por favor, regresamos pronto. Por si las moscas, estamos hablando de un mapa del crimen en México, hecho a partir de una base de datos de presencia criminal. Esta base de datos se hizo desde el CIDE y ha sido presentada y comandada por Laura Atuesta, que nos acompaña hoy en Por si las moscas. Laura, perdóname, pero antes del corte ya estábamos entrando en materia sobre los grupos criminales que están pues vistos en este mapa. Hablábamos de un fenómeno en particular que es el cártel de Sinaloa. Perdóname, te interrumpí cuando estabas hablando de que encuentran que tiene una presencia histórica, tiene una presencia actual y en algunos estados tiene presencia porque tiene aliados. Sí, claro que sí. Les estaba contando que si nosotros observamos qué ha pasado durante el 2007 al 2020, el cártel de Sinaloa siempre ha estado presente. Obviamente ha tenido decisiones y han tenido pleitos internos y estos pleitos se intensificaron un poco más después de la captura del Chapo Guzmán, y ahora tal vez podemos hablar de dos grupos distintos, que es la organización del Mayo Zambada y los Chapitos, pero seguimos identificándolos como el cártel de Sinaloa.
El cártel de Sinaloa no es el cártel más grande en este momento. Exacto. Territorialmente es mucho más importante el cártel Jalisco Nueva Generación, pero esto siempre ha sido así con Sinaloa, como que Sinaloa siempre ha estado muy concentrado en el noroeste del país, tratando de tener gobernanza plena en el noroeste, y hay otros cárteles como el Jalisco Nueva Generación hoy en día o los Zetas en su momento, que estaban más interesados en una expansión territorial mucho más alta, mucho más grande. No sé si ustedes se acuerdan que los Zetas llegaron hasta Guatemala, ¿no? Y estaban básicamente en los 32 estados de la República, pues en su momento de auge. El cártel Jalisco es más o menos similar. El cártel Jalisco igual tiene muchas más alianzas y más rivalidades que el cártel de Sinaloa, pero estos dos son los que más alianzas y rivalidades tienen. Entonces son los cárteles más grandes, no solamente en expansión territorial, sino también cuando hablamos de aliados y hablamos de rivales. Lo que es interesante es que tanto Sinaloa como Jalisco están involucrados en actividades que van más allá de enfrentamientos. Entonces, estos dos cárteles, por ejemplo, entregaron muchísimas despensas, ayudaron a escuelas, y esta presencia no violenta se observa más allá del estado de Sinaloa, que es exactamente donde el cártel tiene como más gobernanza criminal. Y creo que con esta base de datos es la primera vez que podemos observar estos tipos de presencia. Hablemos también sobre el cartel Jalisco Nueva Generación, pero te quería hacer antes otra pregunta que se me ocurre con lo que acabas de decir. ¿Tú crees que la actividad y la presencia de los carteles, actividad y presencia cambió con la pandemia? Eh, No necesariamente. No necesariamente, y si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, las tasas de homicidios durante el 2020 pues no disminuyeron con respecto a los del año pasado y siguieron habiendo enfrentamientos y demás. Creo que lo que sí se visibilizó muchísimo durante la pandemia fue esta entrega de despensas. Claro. No tengo muy claro. A ver, yo creo que sí se presentó como una oportunidad para las grandes organizaciones criminales de ganar base social, de decir, voy a entregar despensa para ganarme a los ciudadanos, para que todo el mundo sepa que yo tengo gobernanza en ese territorio específico. Y eso fue una oportunidad que ellos no dejaron pasar. Pero la verdad es que la entrega de despensas siempre se ha hecho. El Día del Niño siempre entregan juguetes, en Navidad siempre entregan regalos, sino que ahora con la pandemia, pues se entregaron muchas más despensas de las que se entregaban anteriormente, y el tema lo acogieron los medios y en las mañaneras el presidente y todo el mundo empezó a hablar de la entrega de despensas, pero no es que no lo hubieran hecho anteriormente, tal vez se hizo más visible. Muy bien. Cartel Jalisco Nueva Generación. Una de las cosas que también llama la atención es esto que llaman ustedes la creación de franquicias. ¿Cómo funcionaría esta forma de expansión de este grupo? A ver, yo creo que el tema de franquicias funcionaba o aplicaba mucho más cuando analizábamos a los Zetas. Ajá. Los Zetas, de hecho, hay artículos que dicen que los Zetas se parecían a McDonald's, ¿no? Que era pura franquicia y que por utilizar el nombre, utilizar las técnicas, tenían que pagarle un dinero al Comando Central. A mí me parece que el cártel Jalisco Nueva Generación sigue estando muy centralizado, ¿no? Y sigue teniendo su líder y a pesar de que tiene diferentes alianzas, yo creo que se maneja de forma muy centralizada. Ahora, eso nos lleva un poco a la pregunta de qué pasa si cae el líder, qué pasa si en algún momento lo detienen o muere en algún enfrentamiento, qué pasaría con el cártel Jalisco Nueva Generación si se encuentra así descentralizado. Eso no lo podemos saber. Lo que sí es verdad es que es un cartel muy poderoso. Tienen una cantidad de armamento militar que yo creo que muy pocas veces habíamos visto en algún otro grupo criminal, y creo que hoy en día no hay ningún otro grupo criminal que tenga el armamento que tienen ellos. Y sí tienen bastante expansión en diferentes partes del territorio. Están muy metidos con el tema del fentanilo y la metanfetamina, y están en esta pelea a muerte en Zacatecas con el cártel de Sinaloa, no solamente para controlar la ruta de tráfico, sino porque es la entrada a Durango. Y no sé, pues si ustedes saben que Durango es hegemonía del Mayo Zambada, ¿no? Entonces, si el cártel de Sinaloa pierde Zacatecas, pues más o menos les abren las puertas al cártel Jalisco al norte, ¿no? Que es donde menos expansión tienen ellos.
Entonces, yo sí seguiría como muy de cerca qué pasa con el Cártel Jalisco. Me parece que esa estructura centralizada puede ser complicada en el momento de que pase algo con el principal líder, pero sí es verdad que han tenido expansión y han ganado muchísimas guerras territoriales en diferentes estados del país. Por ejemplo, en Guanajuato, con el Santa Rosa de Lima, pues ya es hegemonía de Jalisco más o menos. Y están en esta guerra a muerte tanto en Michoacán como en Zacatecas, y sí hay que seguir muy de cerca qué sucede ahí en esos estados. De cualquier manera, ustedes detectan 148 grupos más, por poner un número, perdón, aleatorio. Los demás grupos, ¿qué son? De todo. Es decir, nosotros detectamos, creo que son hasta 51 grupos en la Ciudad de México. No podemos decir que son grandes cárteles y si yo te los menciono, pues tal vez nunca los hubieran oído, ¿no? Muchos son pequeños grupos de delincuentes que de alguna u otra manera resultaron vinculados o tienen alianzas con organizaciones más grandes, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que la criminalidad en Ciudad de México, no sé si podemos hablar de crimen organizado, ¿no? Yo hablaría más como de grupos criminales De o grupos. criminalidad. Va más allá de enfrentamientos, porque no hay enfrentamientos con la Sedena, no hay enfrentamientos con la Guardia Nacional, ¿no? Pero sí hay mucha criminalidad de estos pequeños grupos que por algún otro motivo están vinculados con grupos más grandes y que se dedican o al narcomenudeo o a la extorsión o al secuestro o actividades delictivas que son diferentes a enfrentamientos y ejecuciones y demás. En Ciudad de México además está el aeropuerto más grande del país, ¿no? Y muchos de estos grupos están vinculados con la importación de diferentes sustancias que se da a través del aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es un tema que no ha sido muy explorado, entonces todo el mundo dice, no, pues Michoacán está así porque en Michoacán está Lázaro Cárdenas y el puerto de Lázaro Cárdenas es el más importante y por ahí entra todo. Sí entra mucho, pero entra mucho también por la Ciudad de México, y yo creo que ese es el vínculo principal que tienen estos grupos con las grandes organizaciones criminales. Muy bien, tenemos que irnos de nuevo a un corte. Laura, regresamos contigo. Nuestra audiencia, decirle que no se vaya, estamos aquí en un par de minutos. Soy Guillermo Sorno, me acompaña Laura Atuesta, ella es profesora investigadora del CIDE y nos está presentando una impresionante base de datos de presencia criminal en México y nos está ayudando a entender qué es lo que está detrás de estos datos y de este mapa que genera esa base de datos. Tengo varias reflexiones, Laura. La primera es, hemos visto en efecto un incremento de violencia en ciertos estados, Zacatecas ya hablabas, entre otros, Morelos, en fin. Lo que te quería preguntar es, viendo el mapa o viendo esta enorme dispersión de grupos, ¿qué es lo que explicaría la violencia? O sea, de los datos que tienes, ¿qué podemos concluir acerca de estos picos de violencia en ciertas partes del país? A ver, hay varias razones por las cuales se puede incrementar la violencia. Una de las razones principales es que se genera un territorio en conflicto o en disputa entre dos o más grupos criminales. Entonces, esto nos llevaría a una pregunta previa que sería, ¿por qué se generan estas disputas? ¿No? ¿Por qué de un momento a otro Colima explotó? Sí, sí, no habíamos visto violencia. ¿Por qué de un momento a otro Zacatecas se volvió el infierno que se volvió? Entonces, a ver, mi primera reflexión es que no hay ningún estado de la República que esté exento de que esto pase, ¿no? Esto le puede pasar a Aguascalientes, que se considera uno de los estados más tranquilos, a Yucatán o a cualquier otro estado de la República. Hay diferentes razones por las cuales se pueden generar estas disputas, ya sea porque están en conflicto, porque son las principales rutas de drogas, porque quieren hacerse cargo o controlar algún cultivo ilícito, porque ahí es donde están llegando los insumos para hacer alguna sustancia sintética, o porque hay una ruptura dentro del grupo.
¿no? Y muchas de estas disputas se generan por esas rupturas. Y una de las principales razones por las cuales los grupos tienen rupturas es por esta política de descabezamiento en donde hay un ataque frontal al crimen organizado. Entonces llega el gobierno, empiezan enfrentamientos fuertes contra un grupo, el grupo se debilita y llegan otros grupos a tratar de controlar ese territorio. Entonces, si vemos, por ejemplo, los picos de violencia que ha tenido Tamaulipas, es básicamente por esto. Si vemos el pico de violencia de Colima, es básicamente por esto, ¿no? Por una fractura que hubo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso está pasando en Michoacán, eso ha pasado en Zacatecas y ha pasado en la mayoría de los estados donde hemos observado estos picos. Entonces, la pregunta más bien sería si tener un ataque frontal contra el crimen organizado lo que está haciendo es incrementar estos territorios en disputa y consecuentemente la violencia, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿No? ¿Qué más podemos hacer para no generar esta situación de desequilibrio en el crimen organizado que genera un outcome violento? Tengo dos preguntas en lo que nos queda de este segmento, que es el último. La primera es, creo que es muy importante decir de dónde vienen estos datos. No son datos generados por el gobierno, es un proceso de excavación muy arduo, muy complicado, que exige cierta verificación, en fin, y es un trabajo muy impresionante. ¿Por qué no presumes un poco el origen de estos datos? Y ya para terminar, Laura, te preguntaría qué recomendaciones de política pública están dejando. Comencemos con lo primero. Ok. Nosotros utilizamos un lenguaje estadístico, no es estadístico, un lenguaje computacional, se puede decir así, que se llama Python. En Python hicimos un web scraping de noticias y es más o menos decirle al programa, váyase a Google y busque notas que tengan que ver con estas palabras específicas. Entonces, eso requirió de parte nuestra hacer un diccionario bastante extensivo que funcionara muy bien con las palabras que nosotros queríamos buscar, ¿no? Y de ahí sacamos 9.000 notas, que no solamente son noticias, había blogs, videos de YouTube, lo que te puedas imaginar. Hicimos una limpieza de esas 9.000 notas y de ahí salió esta base de datos. Entonces, esta base de datos no es gubernamental y seguro si hay datos gubernamentales no serían capaces de identificar ni siquiera la mitad de los grupos que nosotros tenemos acá, ¿no? Ese es un gran problema de las bases gubernamentales, pero tiene el sesgo de que lo que no sale en Internet no se publica, ¿no? Y lo que no sale en Internet no lo tenemos acá. Entonces, te pongo un ejemplo y te explico un poco por qué esto genera un sesgo. En estados como Tamaulipas se publica muy poco y ustedes como periodistas pues conocen mejor que yo las razones, zonas de silencio que se generan en estados muy violentos. Puede haber muchas cosas en Tamaulipas que los medios no son capaces de reportar por miedo y lo que no son capaces de reportar nosotros no lo tenemos acá porque todo esto es sacado de internet. Entonces, a pesar de ese sesgo, pues creo que sí es un esfuerzo mucho más exhaustivo que tener una base gubernamental. Con respecto a tu segunda pregunta, yo me enfocaría en lo que acabo de decir, ¿no? De que si sabemos que el ataque frontal contra el crimen organizado genera esta multiplicación de grupos que llevamos en 150, si no es que son más, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y ahí iría a dos recomendaciones específicas. La primera es, una de las grandes ganancias que tienen los grupos criminales es la venta de drogas ilícitas. Entiendo que ya se han diversificado, que hacen otras cosas, pero ahorita con la crisis de opio y de fentanilo en Estados Unidos, y tengo entendido que ya empezó aquí en México también, pues obviamente esas ganancias son cada vez mayores. Si sabemos que las drogas ilícitas le están dando las principales ganancias al crimen organizado, ¿por qué el Estado no regula? Y regular no es legalizar, regular es decir, ahora no va a ser usted el que ponga el precio y ponga la calidad, sino que voy a ser yo el que pone el precio y pone la calidad y dice dónde se vende y cuándo se vende y a quién vende. Entonces, eso sería como quitarle esas ganancias exorbitantes al crimen organizado, sería que el Estado agarrara esas ganancias y tratara de regular de alguna forma. Y el segundo punto es tráfico de armas. Yo no sé si ustedes han pasado una frontera, por las fronteras nos ponen muchísimas trabas para subir, pero cuando vamos para el sur, cualquiera puede entrar a la ciudad, ¿no? Y entiendo que tal vez diplomáticamente ya se están haciendo algunos esfuerzos, ¿no? Para controlar el tráfico de armas, pero en la práctica no lo vemos.
Y si uno piensa como en este armamento que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación, como que no se me ocurre, uno dice, ¿cómo un civil, ¿no?, así esté armado, puede llegar a tener este armamento militar? ¿No? ¿Cómo pueden llegar a tenerlo? Y obviamente esto es tráfico de armas, y yo pienso que el gobierno no le ha dado la suficiente importancia o presupuesto para tratar de controlarlo, por enfocarse en seguir con un ataque frontal al crimen organizado. Pues muy bien, la verdad. O sea, creo que apenas estamos comenzando a rasgar algunos de los elementos centrales, sin embargo, se nos ha terminado el tiempo. Para terminar, ¿dónde se puede consultar este mapa? Este mapa lo pueden consultar en la plataforma de datos abiertos del Programa de Política de Drogas. Se pueden meter a la página del Programa de Política de Drogas, que es politicadedrogas.org, y ahí encuentran una pestaña que se llama PP Data. Y en PP Data está toda la visualización de los datos, que los pueden hacer directamente en Internet, o pueden descargar la base de datos de Excel y mirar los microdatos, las fuentes de donde salieron los datos y entrar a cada uno de los links de donde salió esta información. Buenísimo. Pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Por Si las Moscas, Laura. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y a nuestro auditorio decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.